Bien, como les comenté antes de la pausa, este programa vamos a tener una mesa de diálogo sobre la educación tecnológica superior y estamos con María Isabel León, presidente de la Asociación de Institutos Privados Asiste Perú, y con Jorge Castro, su director nacional del CENATI. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por venir. Quisiera empezar preguntándoles cómo se encuentra el mercado en cuanto a oferta de este nivel educativo versus demanda, porque yo entiendo que hay mucha más gente que quiere estudiar este tipo de carreras que la oferta que existe para satisfacer esta demanda, ¿cierto? Gracias por la invitación. Efectivamente, la demanda del sector empleador está por encima del número de egresados que tenemos de instituciones de educación superior tecnológica. Y eso porque en la actualidad, hasta para los empleos más simples, se necesita calificación sistemática. O sea, ya no es posible incorporar a un joven de 18 años de edad con solo fuerza física. Ahora debe tener una buena educación básica y además una preparación para el trabajo en las empresas altamente competitivas. Y entonces hay necesidad de formar más jóvenes para que accedan a estos empleos que son identificados como los empleos técnicos operativos. Ahora, hablando de números, ¿de cuánto estamos hablando? O sea, ¿cuánta gente quiere entrar a este tipo de carreras y no existe? ¿Cómo satisfacer esta demanda? Digamos, para tener una idea en el tema de números, los jóvenes entre 17 y 24 años en el país para el 2013 son más o menos 4,5 millones. Ya. De este volumen, 1,5 millones son los que se encuentran estudiando, sea en la universidad, sea en un instituto tecnológico, pedagógico, artístico o en un CETPRO. Y hay un porcentaje de ellos que está alrededor de 1 millón, que son los ninis, que no trabajan, que no estudian. Claro. Y adicionalmente tenemos unos 2 millones de jóvenes que se insertan al mercado laboral sin ningún tipo de calificación. Es ahí donde nosotros vemos el problema. Adicionalmente también cada año egresan de la secundaria más o menos un volumen de 500.000 jóvenes que se insertan a un mercado en el que tienen que elegir ir a trabajar sin calificación o formarse previamente. La realidad del país nos demuestra que el sector técnico es el que necesita más mano de obra calificada. O sea, hay estudios del Ministerio de Trabajo que se han hecho con el INEI y con el Ministerio de Economía y Finanzas de proyección laboral hacia el 2020, en el que dicen que las áreas, digamos, que van a apuntalar el control del empleo son hidrocarburos, es construcción y es agroexportación, ¿no? Que son los sectores que necesitan en este momento más mano de obra. Hay otros sectores como comercio y servicios también, que son el mayor volumen de la población económicamente activa, que también necesitan, digamos, ser calificados. Es decir, tenemos de todo en el mercado como para poder calificar. Sin embargo, tenemos apenas 360.000 jóvenes estudiando en la educación técnica. No nos va a alcanzar para cubrir la oferta. Hay prejuicios. Los padres de familia tienen prejuicios socioculturales en contra de las carreras técnicas. O sea, ¿creen que necesariamente para que valga la pena el hijo tiene que ir estudiar una carrera universitaria? Ese ideario social es muy arraigado. Sí. Ahora, ¿pero por qué existe este prejuicio? O sea, los papás están... Bueno, es la herencia española. ¿Cómo que la herencia española? Claro, en la cultura española y en la época de la conquista había hasta un decreto que decía que las carreras técnicas no eran nobles, no eran dignos de la nobleza. Hay un prejuicio que llevaba a preferir ocupaciones intelectuales o ocupaciones espirituales. Entonces, todo lo que estaba ligado a las tareas productivas mundanas y materiales no era digno de las personas. Pero, y entonces, ¿se puede explicar todo esto por un prejuicio o no, o hay evidencia de que, por ejemplo, las carreras universitarias suelen pagar luego mejor que las contrario, al contrario. ¿No hay evidencia contraria? Aquí el problema es de pronto una falta de información. Lo que nosotros necesitamos, y la Constitución además garantiza que el Estado debe darle a las personas la facilidad de que tengan información de todos los servicios que se ofrecen en el país. Aquí lo que nos falta de pronto es un observatorio o algún lugar donde los chicos jóvenes que van a salir del colegio, los padres de familia, tengan información de cuáles son las carreras que se demandan en el mercado y cuáles son los salarios. Esta información les va a permitir tomar decisiones, decidir si quieren estudiar tal cosa o tal otra, sabiendo que una carrera técnica les va a dar mucho más ingresos que una universitaria. Es más,
Las estadísticas del señor Yamada, por ejemplo, de la Universidad del Pacífico, han demostrado que hay un 46% de egresados de la universidad que no tienen trabajo o están ocupados en labores taxistas, etcétera. Claro, pero ¿cuál es el paralelo con la educación técnica? Porque claro, eso es cierto, pero ¿cómo les va a los de la educación técnica? Nos falta número de egresados, más gente que se matricula en las carreras técnicas. Pero en cuanto a salarios, en cuanto a empleabilidad, ¿es comparable con lo que sucede en la universidad? ¿Les va mejor? Lo que hay que ver es la demanda es mayor para ocupaciones operativas. Ya. Eso en el país, el año pasado, en un estudio que hizo la Asociación de Industrias y el Ministerio de Trabajo, salió el 95% de los empleos que estaban ofreciendo en un plazo inmediato los empresarios eran para ocupaciones operativas. Okay. Y a nivel mundial, la OECD ha dicho que del 80% de los nuevos empleos es para operativos. Ajá. Pero eso no se conoce. Solo se tiene la idea de profesiones que sean para mando, para planificación o para investigación. Claro. Pero no tienen idea, ni los jóvenes ni los padres de la familia, que las oportunidades de empleo más seguro están en estos puestos que antes no requerían profesionalización. Claro. Ese es el problema. O sea, antes para ser un operario de línea no se necesitaba. Antes para ser un peón de riego no se necesitaba. Pero un peón de riego para Camposol ahora tiene que ser un profesional técnico que tenga una buena educación básica y asimile todo lo que es conceptos o conocimientos tecnológicos. Para complementar, por ejemplo, no se conoce. También es importante darnos una mirada con nuestros pares, nuestros vecinos, ¿no? En la región. Países como Chile, por ejemplo, tienen una fuerza laboral que está mejor calificada profesionalmente, técnicamente que nosotros. Colombia lo mismo. O sea, mientras en el Perú solamente un 36% de jóvenes acceden a un tipo de formación, de estudios post-colegio, digamos, de educación técnica, en otros países como en Chile tienen un 59% que están estudiando carreras técnicas universitarias, o tienes una Argentina que tiene 70 y pico de porcentaje de cobertura en educación. Entonces, a nosotros nos está faltando promover más con políticas de Estado que flexibilicen un poco la burocracia que hay en el sector técnico, que nos permitan que más jóvenes se inserten en la educación técnica. Políticas de flexibilización, como por ejemplo liberalizar este tema de las filiales en provincias. Vamos a hablar sobre eso después, porque es un tema que creo que es muy importante, pero simplemente para cerrar el tema de por qué los jóvenes suelen preferir el tema universitario frente por prejuicio, fundamentalmente por prejuicio. Pero, y no tendrá que ver también, o sea, yo entiendo todo lo que ustedes me han dicho, pero no tendrá que ver también que, a ver, un joven dice, bueno, yo quiero apostar pues por una carrera que me permita ganar más, que me dé mayores posibilidades. Entonces, si bien es cierto que el mercado para universitarios está mucho más congestionado, se quieren pues jugar sus chances de ganar un poco más, ¿no? ¿Cómo es el tema de los sueldos en este segmento? En el tema de los sueldos hay ocupaciones como de soldadura, por ejemplo, o mecánico de mantenimiento de maquinaria pesada, que están pues alrededor de 6.000 como promedio, y si es en minas o en zonas de trabajo están hasta 8 o 12.000. Los choferes de maquinaria pesada, ¿no? También ganan muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Que la imagen que tenemos del profesional universitario se limita a aquel que está ocupando en este momento un puesto de jefatura, de dirección o de planificación o de investigación, pero ese es uno, porque la demanda del empleo es por cada directivo, cada profesional para cargo directivo se necesitan o 5 o 6 mandos medios y 100 operativos. Esa es la realidad del empleo. Entonces hay más empleo y nada impide que aquel que comience con empleos operativos siga subiendo, y ese es el mejor. Sí, ¿no? Jorge, te voy a cortar porque tenemos que ir a una pausa, pero ahorita regresamos. Bien, vamos a una pausa y volvemos con Rumbo Económico. Bien, estamos de vuelta con María Isabel León y Jorge Castro para seguir hablando sobre la educación superior tecnológica. Hay otro problema ahorita con la educación superior tecnológica, que es básicamente todas estas barreras y cargas y problemas que crea el mismo Estado para el desarrollo de esta actividad. Yo entiendo que el caso de Senati es
distinto porque afortunadamente tienen una ley que sí les da esa autonomía, ¿no? Académica, sí. El que les da autonomía académica, ¿no? Pero el resto de instituciones de este nivel de enseñanza sufren todos estos problemas. Entonces, quisiera empezar contigo, Marisabel, que nos cuentes el tipo de problemas que encontramos y luego vamos con Jorge para hacer el contraste. Claro, encantada. Yo siempre hago las comparaciones, además de los problemas que tenemos con Senati, que tienen es un ejemplo excelente. Bueno, en el caso de nosotros estamos subordinados por ley al Ministerio de Educación. ¿Esto qué significa? Significa que el Ministerio de Educación debería establecer regulaciones mínimas con respecto al funcionamiento de los institutos. Tenemos una ley que fue aprobada en el año 2009 que dice que nosotros tenemos autonomía académica, administrativa, etcétera, y esto significaría que nosotros podemos establecer nuestras carreras libremente. Ajá. Pero eso es en la teoría. En la práctica, el Ministerio, al reglamentar esta ley, ha puesto una serie de medidas que son realmente terribles. Para que una institución educativa pueda, aliada con el sector productivo, identificar una necesidad de mercado, levantar un perfil profesional y preparar una carrera nueva, tiene que esperar a que el Ministerio, después de que esté elaborado el proyecto, se demore 2 años en aprobarla, que son los periodos. 2 años. 2 años son los periodos que más o menos se demora el Ministerio en aprobarla. Pero ya se desactualizó el plan de estudios. Exactamente, o de repente se necesita otro tipo de técnico ya no en el que se estaba uno pretendiendo formar. ¿Y por qué se demora 2 años? Porque no hay una burocracia espantosa, mientras que la ley dice que los contenidos básicos comunes de la educación superior deben ser aprobados por el Ministerio. Esto es un eje solamente transversal que deberían respetar todas las carreras y permitir la autonomía en las instituciones para que cada uno, según su especialidad, pueda determinar sus carreras, también según la región en donde se van a enseñar, porque hay una serie de aspectos que flexibilizan estas creaciones de las mallas curriculares, nos obligan a hacer lo que ellos ya han elaborado. Entonces, una institución... O sea, ustedes no pueden innovar, tienen que tomar lo que dice el Ministerio y enseñar lo que dice el Ministerio. Digamos, si yo quiero enseñar administración de empresas de servicio hotelero, tengo que ir a la web a donde están publicados los perfiles profesionales que ellos han elaborado, con los planes de estudio ya listos, con número de crédito, con qué asignaturas tienen que llevar en cada módulo formativo y hacerla tal como lo dice el catálogo del Ministerio. Si uno quiere hacer una carrera nueva, es una carrera experimental. Uno tiene que presentar un expediente que va a demorar los mismos 2 años para que nos aprueben a hacerlo durante un lapso de 3 y una vez que terminemos ese lapso de 3, ellos hacen una evaluación y deciden si la van a mantener. Increíble. Es una cosa que realmente es impensable. Mientras que el Senati tiene las facilidades, que ahora seguramente Jorge nos va a contar, de poder alinearse directamente con el mercado laboral, nosotros no lo podemos hacer. Entonces hay esta idea de que el sector educativo privado no responde a la demanda laboral, pero yo protesto y digo que no respondemos con la velocidad que se necesita porque tenemos una serie de trabas burocráticas que no nos facilitan el hacerlo, ¿no? Jorge, y cuéntanos cómo es en el Senati, o sea, cómo se ve este mundo desde, no sé, pues una realidad más libre que la que enfrenta el resto de instituciones. Nosotros tenemos la suerte de haber sido creados por los propios empleadores y esto permite que nosotros en necesidades de nuevas carreras vamos directamente, hablamos con los empleadores y les preguntamos qué empleos o qué puestos de trabajo necesitan calificación. Y con ellos mismos, a base de los empleos, definimos el perfil, definimos los currículos, los contenidos que tienen que aprobar y entonces podemos diseñar una carrera. En un semestre podemos hacer aprobar por nuestro Consejo Nacional una nueva carrera. Ustedes no tienen que pasar por el Ministerio de Educación. No tenemos que pasar por el Ministerio. No tienen que sacar ¿Quiénes avalan, quiénes valoran los diseños? Los propios empleadores. O sea, tenemos agrupados a los empresarios en comisiones consultivas de empleadores. Por ejemplo, los empleadores de metalmecánica son los que tienen que aprobar el perfil de soldadura, tienen que aprobar los contenidos curriculares y el equipamiento necesario. Pero este involucramiento de los empresarios nos permite a nosotros que si hemos hecho un diseño de acuerdo con ellos, luego nuestros estudiantes, gran parte de su aprendizaje práctico lo van a hacer dentro de las empresas. El alineamiento perfecto entre lo que quiere el sector empresarial y lo que hace el centro de enseñanza permite que gran parte del aprendizaje se haga de manera práctica. Y eso es bien interesante, ¿no? Porque toda la gente que, si quieren, empuja por más regulación y porque el Estado controle y porque el Estado apruebe, tiene miedo pues de que si las instituciones privadas son dejadas libres, pues van a vender cebo culebra, no va Pero el mejor regulador es el propio empleador, el usuario. Si uno hace un diseño de acuerdo con los empleadores y los estudiantes logran ingresarte, esa es la calidad de la formación. Y a ver, cuéntanos un poco sobre, por ejemplo, la tasa de empleabilidad de los egresados. De los egresados. En el caso nuestro, el 71%
termina trabajando en la empresa donde hizo su aprendizaje práctico. ¿70 y cuánto? 71%. 71%. Se, claro, se queda en la empresa donde alto. hizo su aprendizaje práctico. Ajá. Tenemos al 91% todavía tenemos de los que terminan y se insertan en otra empresa porque siempre aspiran a mejoras. Claro. O sea, tenemos un 91% de inserción laboral. Es increíble y es bien interesante porque eso muestra de que si uno deja libre a una entidad educativa, eso no significa pues que va a tener resultados desastrosos, todo lo contrario, como ustedes han demostrado. Yo quiero, antes de que se nos acabe el tiempo, quiero hacerles una pregunta. Otro de los problemas que yo entiendo que existe, que tú, Marisabel, me comentabas antes de empezar el programa, es el tema de las filiales, ¿no? Está prohibido poner filiales. Cuéntanos un poco cuál es el problema. Ese sí es un tema de la ley. Cuando se hizo la ley de institutos se creyó por conveniente prohibir las filiales con la idea de que no funcionaran pues locales en segundos pisos, en fin, en galpones. Pero esto es realmente perverso porque el Perú es uno solo. Yo siempre pongo el ejemplo de los bancos. O sea, es lógico pensar que el banco de crédito tenga que fundarse en cada región para que pueda dar préstamos a la gente. Es ridículo. Todos somos peruanos, el país es uno solo y una entidad que ya funciona con éxito en una localidad, puede ser Lima o puede ser de provincia que venga a Lima, debería tener la posibilidad de extender su mano formativa a todos los rincones del país. Yo no digo que esto signifique no regulación, porque yo sí pienso que deben haber regulaciones mínimas. Eso lo garantiza la Constitución, lo manda la Constitución, pero no regulaciones asfixiantes. Entonces, si uno determina que las filiales de una entidad que ya está constituida, por ejemplo en Lima, se pueden hacer respetando el Reglamento Nacional de Edificaciones y obteniendo una licencia municipal, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de que se siga ofreciendo una carrera que ya está previamente experimentada en algún punto del país? Y prueba de que se puede hacer bien es justamente lo que hace Senati, que sí puede fundar filiales. ¿No? Cuéntanos un poco la experiencia. Nosotros establecemos las carreras de acuerdo a la demanda. Por ejemplo, en Cajamarca había necesidad de mecánicos de mantenimiento de maquinaria pesada. Articulados con las empresas, diseñamos la carrera y gran parte del aprendizaje práctico se realiza en las minas, en las empresas. Nuestro centro de formación tiene el equipamiento y las instalaciones mínimas para dar la formación inicial. Una vez recibida la formación inicial, ya el aprendizaje se hace en las mismas empresas. Entonces, hay un ajuste adecuado. O sea, no estamos inventando una carrera, sino estamos dando y ahí yo hago una precisión. Esta ventaja que es maravillosa y que funciona perfecto con el Senati, no funciona con nosotros, porque para el caso de los institutos que están subordinados al Ministerio, nosotros tenemos obligación de tener toda la infraestructura, todo el equipamiento, todos los laboratorios y toda la maquinaria in situ en el instituto. Entonces, no tenemos posibilidad de hacer convenios con una empresa grande, por ejemplo, que nos dé la facilidad de usar sus laboratorios o su maquinaria, sino que tendríamos en este criterio que comprar la maquinaria, una maquinaria que además se deteriora y que es absurdo, ¿no? Bueno, nos ha ganado el tiempo, les agradezco muchísimo, ha sido en verdad súper aleccionador. Marisabel, Jorge, muchísimas gracias por estar en Rumbo Económico. Gracias por la invitación. Vamos a una pausa y regresamos con el programa.